Hola chicos, en este video voy a explicarles el concepto de límite de una función. El límite de una función es una operación matemática muy importante porque a partir del concepto de límite podemos obtener la operación derivada, la cual tiene una gran aplicación en el campo de las matemáticas y las ciencias exactas. Entonces, por eso este video dará a entender el concepto del límite de una función de variable real. Aquí estoy utilizando una de las calculadoras gráficas del GeoGebra y entonces he colocado la función f de x igual a x más 2, esa función que tenemos nosotros acá. Entonces, al colocar la función f de x o y igual a x más 2, nos damos cuenta que esa es una función lineal, ¿cierto? Donde la pendiente es el coeficiente que acompaña a la x, que en este caso es 1, y el intercepto es el número 2. Y entonces acá con color verde la calculadora nos ha graficado a nosotros esta función y igual a x más 2. Fíjense que cuando x vale 0, pues y vale 2. Ese reemplazo lo obtenemos de acá, ¿cierto? Cuando vale 1, pues f de x vale 3. Cuando vale 2, f de x vale 4. Cuando vale 3, f de x vale 5. Entonces, ¿qué es lo que interesa en el límite de una función? Nos interesa mirar cuál es el valor al cual se le acerca la función cuando las x se acercan a un determinado valor. Ahorita más adelante en la pizarra ampliaré el concepto. Entonces fíjese que aquí, como esta función no es racional, es una función polinómica, entonces no tiene ningún problema para los valores de la x. El dominio de la función son los reales, ya habíamos visto la parte del dominio de las funciones, y el rango también son los números reales. No tiene ninguna exclusión en el dominio ni en el rango. Entonces la x se puede acercar a 2, la x se puede acercar a 3, a cualquier valor. Pero la idea entonces es que miremos lo siguiente: ¿qué pasa cuando x valga 1.5? Pues si x vale 1.5, f de x vale 3.5. ¿Qué pasa cuando vale 1.8? Pues f de x vale 3.8. ¿Qué pasa cuando vale 1.9? Pues f de x vale 3.9. ¿Qué pasa cuando vale 2.1? F de x vale 4.1, y cuando valga x valga 2.2, f de x vale 4.2. Entonces aquí nosotros no tenemos ningún problema, o sea que si pasamos un momentico aquí a la pizarra, aquí tendríamos f de x. Estamos en este ejercicio entendiendo es el concepto, no estamos solucionando un ejercicio como tal, sino primero entender el concepto. Aquí está f de x y aquí está x, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá que aquí vale 0, aquí el intercepto es 2, el punto aquí es 1, aquí es 2, aquí es 3, y sus valores respectivos en el eje Y van a ser aquí 3, para 2 va a ser 4, y para 3 el valor de f de x va a ser 5, porque recuerden que f de x es igual a x más 2, o sea que a la x le sumamos 2. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente: que cuando yo me acerque a este valor de 2, miren, este es el valor que me interesa, cuando yo me acerque a este valor de 2, cuando la x se acerque a ese valor de 2, quiero mirar la f de x a qué valor se acerca, y ese es el que vamos a llamar L. Se va a hacer entonces el límite a partir del concepto. Entonces, pues, obviamente lo que yo le estaba diciendo era que si x valía 1.8, que está como por acá, pues la f de x va a valer 3.8, que está como por acá. Cuando valga 2.1, f de x vale 4.1. Entonces yo me le puedo acercar a este número 2 o por la derecha o por la izquierda. Entonces cuando yo me acerco al 2 por la derecha o por la izquierda, la función f de x se le va a acercar ¿a qué número? Pues f de x se va a acercar al número 4.
Entonces, ese es mi interés. ¿Qué le pasa a la función cuando yo me acerque al 2? ¿A qué valor tiende la función? En este caso, entonces, la función tendería al número 4. El límite es único, es una de las propiedades de los límites, pero nosotros aquí estamos tratando en este video es el concepto, o sea que, ¿y la función existe? Claro que existe, miren, f de 2 es igual a 2 más 2, que me da 4. Al x le sumo 2 y me da 4, entonces la función existe, vale 4, ¿cierto? Entonces yo diría, límite de f de x, cuando la x se acerca a algún valor en específico, si este límite existe, es decir, que tanto por la derecha como por la izquierda esa función tiende al mismo número, entonces decimos que el límite existe, porque si tendiera a números diferentes diríamos que el límite no existe. Entonces yo lo que hago matemáticamente es utilizar esta notación para poder calcular los límites. Entonces decimos límite cuando x, el valor que estoy escogiendo acá es 2, de f de x, pero ¿quién es f de x? X más 2. Entonces, si yo voy a resolver este límite, lo único que se hace es reemplazar la x aquí en la función y vamos a tener que nos da 2 más 2 y es igual a 4. Entonces miren que el límite de f de x cuando x se acerca a 2 es igual a L, en este caso el límite es 4. O sea que cuando la x se acerque al 2 por la derecha o por la izquierda, la función se acerca al 4. Y aquí nosotros no tenemos ningún problema, porque miren que la función para mí era una función lineal del estilo f de x igual a x más 2, una función polinómica, a la vez es una función lineal, es una línea recta y no tiene ningún limitante en el dominio ni en el rango. Ya habíamos dicho eso. Pero, ¿qué pasa si yo quiero graficar la siguiente función? Y ahí es donde viene la importancia del concepto de límite. ¿Qué pasa si yo quiero calcular f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2? ¿Qué pasa si yo quiero graficar esa función? F de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. Pues fíjese que acá eso ya es una función racional y entonces el dominio de la función van a ser los números reales menos el 2. O sea que la x en el denominador no puede valer 2 porque me quedaría 2 menos 2 que me daría 0. Entonces, aquí yo puedo aplicar un caso de factorización y decir que f de x es igual, arriba tengo una diferencia de cuadrados, recuerden que una diferencia de cuadrados es del estilo a2 menos b2 igual a menos b por a más b. Entonces si yo hiciera eso me iría a quedar x menos 2 por x más 2 porque en el numerador hay una diferencia de cuadrados sobre x menos 2. Y fíjese que x menos 2 con x menos 2 se cancela, f de x va a ser igual a x más 2. Y entonces si yo graficara f de x igual a x más 2 me va a dar una línea recta. Pero aquí ya hay un problema y es el siguiente. Resulta que yo al graficar ahora, como un segundo ejemplo, esa función, yo ya aquí este valor para la función no existe. Miren, ya ese valor para la función no existe. Porque yo debo de excluir al 2 del dominio de la función. Entonces, si yo voy a graficar este segundo ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, su gráfica sería esta línea recta, pero acá este valor no lo toma. No lo puede tomar porque yo lo debo de quitar del dominio de la función. O sea, la x no puede valer 2. Porque si miren que si vale 2, quedaría 2 menos 2 y estaría dividiendo por 0. Arriba pues va a dar 0, pero el problema es el que yo no puedo realizar una división por 0. Entonces, si mi función fuera f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, ¿qué pasaría ahora cuando yo me le acerque al 2? Pues va a pasar lo mismo que nos pasó con la otra función. El valor cuando se me acerque al 2 por la derecha o por la izquierda, la f de x va a tender a 4. Es decir que si yo calculara el límite de la función cuando se acerca a 2D
x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, esto ya es un límite indeterminado. Al hacer la operación matemática de la factorización, me iría a quedar el límite cuando x se acerca a 2 de x más 2, porque operar x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 ya lo hicimos acá y nos damos cuenta que dio x más 2. Aquí reemplazo la x por 2 y quedaría 2 más 2 igual a 4. Y entonces fíjese que algo que yo no podía reemplazar aquí directamente, porque si yo hago el reemplazo acá me va a quedar 0 sobre 0 y esto es una indeterminación. Ese límite ahí yo tendría que operarlo para mirar si el límite existe o no existe. La operación ya la acabé de hacer acá, factoricé el numerador como una diferencia de cuadrados, cancelé la indeterminación y entonces me quedó x más 2 y medio 4. Fíjese que la función, ya aquí en este caso, para el ejemplo número 2, que aquí tengo la gráfica, miren, la gráfica ahora es esta, ya la función para 2 no existe. En este segundo ejemplo f de 2 no existe como en el primer ejemplo. F de 2 no existe porque abajo me queda 2 menos 2 y me da 0. Pero yo el límite me dio lo mismo. Porque cuando yo me le acerque a x por la derecha o por la izquierda, la f de x se le está acercando al 4. Mire, si nosotros cogemos esta operación y hacemos el reemplazo cuando vale 1.8, la x vale 1.8, f de x va a dar 3.8. Cuando lo hagamos con 2.1, nos va a dar 4.1. Y miren que nosotros es la idea intuitiva del concepto de límite. ¿Hacia dónde tiende la f de x cuando la x se le acerca a algún valor? Por eso este ejemplo en este video arranco primero con la función f de x igual a x más 2, donde es una función lineal y no hay ningún problema con la x cuando x vale 2. Pero ahora en el segundo ejemplo, que se reduce al mismo caso, cuando hago la factorización llega a lo mismo, a x más 2, pero miren que ya en este segundo caso, f de 2 acá para esta función, para esta, f de 2 no existe porque miren cuál es el dominio de la función. Incluso en el rango tampoco el 4 existe. En el rango para esta función serían los números reales menos el 4, entonces no existe. Pero la idea es hacia qué valor se acerca la función cuando la x se acerca a algún valor determinado. O sea que yo quiero mirar es en las y a qué valor se acerca y ese va a ser el límite de la función cuando la x se acerca a algún valor que yo me interese en la función. En este caso me interesa el número 2. Entonces, cuando la x se acerque a 2 por la derecha o por la izquierda, f de x se acerca a 4. Entonces, el límite de cuando así se lee esto, límite, cuando x se acerca a 2 de x cuadrado menos 4 sobre x menos 2 es 4. Miren que existe. Puedo calcularlo. Obviamente hay unas funciones matemáticas en los cuales los límites existen y otras en los cuales los límites no existen, pero aquí estamos tratando de dar, es la idea, la intuición de lo que queremos nosotros hallar, que es un número, cuando yo cojo una función y me interesa mirar esa función a qué valor se le acerca cuando la x se acerca a un valor, es decir, que yo miro es en la y, ¿dónde va a estar el límite? En la y, cuando la x se acerca a algún valor. Bien, jóvenes, espero que este ejemplo del concepto del límite, porque no estamos solucionando ejercicios como tal, sino simplemente dando la intuición y estamos dando la explicación del concepto. El concepto es el que estoy enfocando en este video para que se trate de entender que cuando la función, la f de x, se acerca abajo y ese límite es único, tiene que tender al mismo valor. Si por la izquierda la x me tendiera a un número y por la derecha me tiende a otro número diferente, entonces la función no tiene límite. Esos son casos particulares pues en los cuales les estoy diciendo que algunas funciones tienen límites, otras el límite no existe. Un feliz día y espero que sea de utilidad este video.